Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Hola a todos, muy buenos días. El Señor les guarde, qué bueno que el Señor nos bendice hoy y nos permite poder reunirnos, poder encontrarnos para adorar su nombre, para exaltarle. Y bueno, siempre es una oportunidad, ¿cierto?, como iglesia para crecer en su palabra, para crecer en su voluntad, en sus propósitos. Entonces, ¿qué tal si oramos para entregar este tiempo y pedimos al Señor que nos ayude? Definitivamente, al leer su palabra es necesario que Él sea quien guíe nuestra mirada, nuestro corazón, y quien sea quien aclare todas las cosas. Padre nuestro, te adoramos. Gracias, Señor, por esta mañana. Una vez más, Señor, nos bendices como iglesia. Lo has hecho en toda la semana. Sin embargo, hoy, Señor, conforme tú dispones, conforme tú has dispuesto, nos encontramos como iglesia para juntos, a una, ponernos de acuerdo para alabar tu nombre, Señor, para crecer en el conocimiento de tu voluntad, en el conocimiento de tu verdad, para crecer para tu gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Entonces, oramos, Señor, que en este tiempo nos bendigas humildemente, Señor. Rogamos que tú seas interviniendo, que para nada, Señor, nuestra humanidad en ningún momento quite, Señor, tu gloria. Antes bien, Señor, que nosotros menguemos para que tú crezcas. Crece, Señor, en nuestro corazón. Quita toda distracción, aún todo pensamiento, Señor, que pueda venir. Yo sé que hay unos que tienen quizá el recibo de la luz, el agua, no sé, esperando ahí, otras circunstancias que a veces en el día a día, Señor, los afanes tratan de quitarnos la paz, el gozo. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Aún en esto, Señor, necesitamos tu ayuda, tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a seguir andando por esta serie en la carta a los Efesios.
Vamos esta vez a entrar al capítulo 3. Ya hemos visto el capítulo 1 y el capítulo 2. Y bueno, el Señor nos ha bendecido y creo que así como yo, ustedes también han podido ver cosas que uno dice, oye, yo no había visto esto antes, ¿cierto? También el Señor permite poder a través de otros maestros ser edificados y maestros conforme a su voluntad, que nos bendicen también, ayudándonos a entender su palabra. Entonces, vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Efesios 3. Vamos a leer los versos del 1 al 13. Del 1 al 13. Hay bastante por desarrollar en este texto, pero a pesar de que hay bastante, también creo que es posible poder notar cierto resumen en algunas cosas. El texto no se sale del argumento que nos quiere dar, que nos está invitando a ver. Vamos a leer el texto. Yo voy a leer en favor de ustedes. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros gentiles, los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Bien, he titulado este pasaje, La Iglesia, el misterio revelado. Pablo es uno de las personas que Dios usó para confirmar la obra de Dios y la revelación de Dios respecto a su pueblo, ¿sí? Que ahora es la iglesia, ¿sí? Al principio de la carta vimos cómo fuimos bendecidos de Dios por completo, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos bendijo con Él mismo, su misma esencia en nosotros, por su gracia, por la obra de Cristo. Eso es lo que significa
ser llenos de toda bendición espiritual. Dios mismo, su promesa de que Él habitaría en nosotros, en su iglesia, se hizo una realidad por la obra de Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan que Él nos reconcilió con el Padre? Hizo la paz. Jesús es nuestra paz. Y a través de Jesús hoy día tenemos comunión directa con el Padre. No necesitamos intermediarios. Y por su gracia podemos disfrutar de todos los beneficios espirituales que nos ha dado en Cristo. Entonces eso lo vimos en el capítulo 1, ¿cierto? Haciendo un pequeño resumen. En el capítulo 2, Pablo narra o habla de nuestra condición, cómo era nuestra condición antes. ¿Sí? Éramos nuestra condición pecaminosa, de naturaleza pecaminosa, ¿sí? Por causa de la caída. Estábamos completamente apartados de Dios. Y Pablo está diciendo, ¿se acuerdan cuando decíamos, recuerden que ustedes en otro tiempo eran? Y lo que está llevándonos Pablo y llevando pues a los efesios en su momento era a alabar a Dios por lo que Él había hecho, o por lo que Él ha hecho en Cristo. Y nos está invitando a alabar a Dios y que le alabemos reconociendo, nosotros antes estábamos perdidos, pero por su gracia nos ha acercado, nos ha reconciliado y ha traído la paz. No solamente con el Padre, sino entre judíos y gentiles. ¿Sí? ¿Recuerdan que también tocamos ese tema? La iglesia básicamente inició con judíos, ¿sí? Pero aquí es donde se revela este misterio de que los gentiles también hacían parte de la voluntad de Dios para llevar su evangelio, llevar su mensaje, ¿sí? Y vamos a ver qué interesante un contexto que está ocurriendo aquí y el por qué Pablo un poco da a entender todas estas cosas que dice en el capítulo 3 y que logramos ver en el capítulo 2. ¿Qué pasaba? Que algunos judíos estaban dando a entender a los gentiles, ustedes no son pueblo, nosotros sí somos el pueblo porque venimos, descendemos, ¿sí? Y Pablo está aterrizando eso y está diciendo, no señor, ya en Cristo no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ¿sí? O sea, es decir, todos delante de Dios tenemos igual dignidad, ¿sí? Entonces ahí no confundamos roles con dignidad. Y pues quiero aclarar eso cuando dije ni hombre ni mujer, porque de pronto se puede tergiversar, pero lo que está hablando es de dignidad delante de Dios. Pero el hombre tiene un rol en la sociedad, Dios lo ha dispuesto así, y la mujer tiene también un rol en la sociedad, y con esos roles nosotros adoramos a Dios reconociendo que Él nos ha dado estos roles para su gloria, ¿sí? Pero tenemos igual dignidad delante del Padre. Y esta situación con los judíos, pues Pablo la está aterrizando, pero está básicamente afirmando a los gentiles quienes se sentían menoscabados. Y eso es un poco lo que está pasando aquí en el contexto de la carta, ¿sí? Entonces, en ese capítulo veíamos, ¿sí?, nuestra condición apartada y cómo por la gracia de Dios, a través de la obra de Cristo, fuimos salvados también. Bien, ahora en este capítulo 3, Pablo, es interesante que inicia con una oración. Él va a iniciar orando y dice, por esta causa yo. ¿Y cuál causa? Pues todo lo que viene diciendo, ¿sí? La forma en que Dios ha obrado, como en su misericordia nos ha dado dignidad espiritual
y cómo en su misericordia Él no ha tenido en cuenta nuestros pecados y delitos por la obra de Cristo, ¿cierto? En otro tiempo estábamos muertos y en Cristo nos dio vida. Entonces, antes éramos extranjeros, ahora somos ciudadanos de los santos y somos de la familia de Dios, es lo que está diciendo Pablo acá. Entonces él va a decir: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y él va a decir una oración. Acá en el 14 inicia, otra vez ustedes ven ahí que dice: por esta causa pues doblo mis rodillas. Entonces aquí lo que vemos en este texto de el 2 al verso 13, del versículo 2 al 13, vemos un gran paréntesis, ¿sí? Pero realmente Pablo, él iba a decir: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este paréntesis que vamos a tratar hoy, ¿sí? Pablo lo trae a colación porque él ve importante afirmar nuevamente a los efesios, y bueno, nosotros también nos vemos bendecidos en eso, respecto a lo que Dios ha hecho, ¿sí? Y cómo esto no es casualidad, no es un error, Pablo no se lo está inventando, que esto es interesante también, que Pablo dice, él se presenta como apóstol. Ustedes ven que él siempre en cada carta se presenta como apóstol, porque en el contexto de lo que está pasando, es que hay algunos enemigos de Pablo que le están haciendo quedar mal, ¿sí? Que están por detrás hablando mal de Pablo, en el sentido de que él fue perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y que va a ser apóstol si él no estuvo con Jesús. Pero recuerden que él también por eso da su testimonio, ¿sí? Yo soy apóstol porque Jesús mismo se me apareció, ¿cierto? Eso lo vemos en Hechos, cuando él da ese testimonio de cómo el Señor se le apareció. Y entonces Pablo tiene que afirmarlos a ellos, a los efesios, aún de su ministerio, ¿sí? Porque lo que él está diciendo es tremendo y no son palabras grandilocuentes de él, ni se lo está inventando. Aquí hay un misterio que estuvo oculto. Para un judío, pensar que un gentil hacía parte ya ahora del pueblo de Dios, eso es una blasfemia, ¿sí? Tanto que los judíos consideraban a los gentiles como perros, es decir, como animales, o sea, en el sentido espiritual. Ellos es decir, son una cuestión totalmente aparte. Nosotros sí somos el pueblo elegido, somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Descendemos de Abraham, ¿sí? Todo esto es lo que Pablo está tratando de aterrizar y afirmar a los gentiles, que ellos se habían visto menoscabados. Un gentil no podía entrar al templo, ¿sí? Él entraba al templo hasta determinada parte, pero de ahí para allá no, o sea, solo los judíos. De hecho, hubo un momento en que a Pablo lo acusaron por haber entrado a un griego o a un gentil al templo, y lo persiguieron por eso. Pero entonces, como para que entendamos un poco el contexto de lo que Pablo está tratando de atacar acá, está tratando de dar a entender, ¿sí? Y por eso es que él dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y aquí vamos a empezar a hablar ya de nuestro texto. Pablo resalta esta aseveración. Él podría decir: yo, Pablo, les comento esto y esto, o doblo mis rodillas, ya. No, prisionero de Cristo. Y
hay una situación particular y es que, bueno, los gentiles están siendo menoscabados y su líder está preso. O sea, imagínense la situación moral que eso genera, ¿sí? Que su pastor esté preso. Eso ante la sociedad, eso no se ve bien. Entonces él los está afirmando acá y él dice, prisionero de Cristo no es gratis. O sea, no lo está diciendo porque sí. Él lo está diciendo, yo no soy prisionero del César, yo no soy prisionero de Roma. Lo que me está pasando es por causa de la voluntad de Dios. Yo lo que estoy sufriendo, lo que estoy pasando, es porque Dios lo ha permitido, Dios lo ha querido así, ¿sí? Él no menciona que está que está en Roma y que está bajo la mano del César en ningún momento. Él menciona que es prisionero de Cristo, ¿sí? Entonces, eso da a entender que los acontecimientos que él está viviendo son parte de la voluntad de Dios. Entonces, las condiciones de apresamiento en ese contexto del Imperio Romano no era como las de hoy día. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, él no está ya chévere, con luz, ¿cierto? Él no está ya con las comodidades que gozan algunos presos en Colombia, que tienen televisor, celular, wifi, que tienen esas camas que son ortopédicas, ¿sí? O sea, qué tristeza que vemos eso, ¿cierto?, en nuestro país. Pero Pablo no estaba en esas condiciones. Y por eso le está dando a entender esto. Si esto me está aconteciendo, es por Cristo, por Cristo. El Señor lo ha permitido así. Entonces, quisiera detenerme aquí un poquitico en este inicio del texto, porque muchas veces nosotros no entendemos las pruebas que se nos sobrevienen. Nos preguntamos una y otra vez, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Y a veces son situaciones repetitivas. Uno dice, pero otra vez me vuelve a pasar esto. Otra vez el tema económico. Otra vez el pleito en mi casa. O el pleito con, no sé, con los vecinos. ¿Sí? O algunos, como supimos aquí, unos hermanos en poco tiempo perdieron, creo que 2 familiares, y en el COVID hubo personas que perdieron hasta 2 y 3 familiares. Qué difícil eso, ¿cierto? Sin embargo, este texto nos hace reflexionar a través de lo que Dios está haciendo en Pablo. Vemos aquí en este texto que las pruebas en manos del Señor tienen propósito. Las pruebas en manos del Señor tienen propósito y deben redundar para su gloria. Que claro, eso no lo podemos ocultar. Puede generar tristeza, nos pueden traer lágrimas, ¿sí? Pero recuerden que nuestro gozo no depende de las emociones. Yo puedo estar gozoso y puedo estar pasando por una circunstancia que me está generando tristeza o me hace llorar. O puedo estar gozoso y puedo estar pasando por una circunstancia donde todo esté muy bien, ¿sí? Porque nuestro gozo es el Señor, y la Escritura lo dice. El gozo del Señor es mi fortaleza, ¿sí? Es mi fuerza. Entonces no está hablando ahí de un tema emocional. El gozo no es un tema emocional. No depende de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, por eso cuando sobrevengan las pruebas, entonces, en lugar de preguntarle al Señor, ¿por qué a mí?, deberíamos más bien preguntarle, ¿para qué, Señor? Guíame a entender tu voluntad. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito? Dios no hace nada sin propósito.
Dios no permite una prueba en tu vida porque es que Él te quiere machucar porque le da la gana. ¿Sí? Dios no es como los dioses paganos. ¿Sí? Por eso se llaman paganos. Porque, por ejemplo, hablando de los dioses griegos, romanos, griegos, que son los mismos, ¿sí? La gente cuando llevaba una ofrenda era para pagarle, para pagar al Dios, ¿sí? Al cual estaban llevando la ofrenda, para que lo tuviera en cuenta y no le permitiera, no le enviara un mal, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que pasaba con los dioses paganos. Quiero que te enojes. Exactamente. Llevo esta ofrenda para que no te enojes. O a veces entonces llegaba un desastre y entonces, no sé, como los indiecitos empezaban a bailar así. Estoy poniendo simplemente un ejemplo, no estoy siendo despectivo. Entonces para que no vuelva más el desastre. No, nuestro Dios no actúa así. No actúa así. Y cuando tú alabas a Dios con una ofrenda, es en agradecimiento por quien Él es. Y es una forma de adorarle, no para que Dios te dé. Nosotros no le damos a Dios para que nos dé. Es porque Él es digno de alabanza. Él es digno de adoración. ¿Sí? Entonces, por eso aquella mujer que lo dio todo y tenía un denario, lo dio todo, ella decidió alabar a Dios. No le dio una millonada, ni esperaba recibir a cambio 10 monedas más, no. Ella lo hizo porque Dios es digno y por eso Jesús la ensalzó. Bueno, cierro ahí el paréntesis. Bien, entonces, es por eso que tenemos palabras de ánimo en la Escritura al respecto. Romanos 8:28, un ejemplo así rápido. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es clave esto, no nos podemos quedar ahí. No podemos leer solamente ese pedacito, no. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y punto. No. A los que conforme al propósito de Dios son llamados. Es decir, aquellos que hacen su voluntad, que entienden que Dios está obrando. Por eso, cuando venga una prueba, una circunstancia, sea lo que sea, hay pruebas que avergüenzan y hay pruebas que quieren ensalzar nuestro orgullo. Sea la prueba que sea, pregúntale a Dios, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Y ayúdame a ver tu voluntad. Ayúdame a ver tu voluntad para hacer tu voluntad. ¿Sí? Muy bien. Entonces Pablo tenía claro su propósito y es por eso que él le dice a los efesios esto, ¿cierto? Que lo que él hace, lo hace por amor. Dice ahí, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros. Entonces, él está enfocado en el propósito para la gloria de Dios, pero no le importa lo que está pasando, porque Dios es glorificado y está bendiciendo a sus hermanos efesios. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora vamos a ver el misterio revelado en Cristo, a partir del verso 2. Aquí empieza ese paréntesis. ¿A usted no le ha pasado que están hablando con alguien y de pronto ustedes hacen un paréntesis de lo que es y empiezan a comentar como para afirmar más lo que quieren decir? No sé si me di a entender. ¿Sí? Entonces, parece que te estuviera saliendo de la charla, pero no, lo que quieres es afirmar. Y Pablo aquí en este caso, aunque algunos comentaristas dicen que si quitamos este paréntesis de aquí, del verso 2 al verso 13, no pasa nada. Pero yo no creo. Yo creo que toda la palabra de Dios es inspirada y yo no le quitaría nada. Yo veo aquí que Pablo
lo hace porque el Espíritu de Dios le está guiando a afirmar en estos detalles antes de hablar lo que él va a decir, antes de iniciar su oración. Entonces, Pablo no esconde el propósito de la voluntad del Señor, el cual es dar a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Y vamos a estar hablando de eso, del misterio de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, este misterio es oculto, misterio oculto. Y aquí dice el texto, habla de la dispensación. Y esa palabra también podemos decir, podemos llamarla la administración. ¿Sí? Dios tenía eso. ¿A ustedes les ha pasado que reciben una platica, es cierto, y guardan una parte porque más adelante ustedes saben que quizá van a usar eso? Lo estoy poniendo simplemente como ejemplo. Bueno, Dios no había revelado lo que iba a hacer con los gentiles antes de la venida de Cristo. Para los judíos eso era imposible. Para ellos eso era imposible, a pesar de que Abraham era un gentil. Su padre Abraham era un gentil. Y Dios usó a muchos reyes gentiles, Ciro, ¿cierto? Entre otros. Pero para ellos en su religiosidad, o sea, no. Nosotros somos el pueblo elegido y los demás están fuera, ¿sí? Y se pueden convertir y todo y ser amigos nuestros religiosamente, pero están fuera, ¿sí? Entonces, Pablo habla de este misterio, esta dispensación, esta administración, esto que tenía Dios ahí, tenía un guardado Dios ahí, ¿sí? En el pasado, que no estaba ahí oculto, pero que ahora ha sido revelado por el Espíritu a los apóstoles y profetas, dice Pablo acá, ¿cierto? Entonces, esta palabra dispensación describe que era algo que Dios tenía ahí guardado, ¿sí? Tenía ahí, en su economía, para ser dado a conocer en Cristo. Era necesario que Cristo viniese. Entonces, esta palabra dispensación básicamente se refiere a algo que se administra, que se guarda para ser usado después. Y me acuerdo de este ejemplo, a los pueblos del norte, usualmente los nórdicos, ellos en un pasado, y creo que aún lo hacen, tienen dispensas, y ellos guardan en invierno, guardan en tiempos de cosecha, guardan comida y todo eso, y hacen conservas y las guardan para consumirlas en el invierno, ¿sí? Entonces, como para que entendamos un poquitico cómo Dios quizá lo venía haciendo o tenía planeado hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era ese misterio guardado por tanto tiempo? Bueno, el misterio es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa de Cristo Jesús, y que ahora son un pueblo junto con los judíos. ¿Recuerdan que eso lo vimos? Eso está en el capítulo 2, que Pablo habla de eso al respecto. Ahora ya judíos y gentiles son parte del cuerpo de Cristo. Ahora hacen parte del cuerpo de Cristo. Ahora son la iglesia. No es que los judíos por aparte y ellos van a tener una cuestión por aparte, no. La iglesia es una sola. No hay dos iglesias, no hay tres iglesias, no, la iglesia es una sola. Y en Cristo Dios unió dos pueblos en uno. Y ese pueblo es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo, la iglesia, ¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo acá respecto a esa dispensación.
Él lo llama la dispensación de la gracia de Dios. En este caso que le fue dada, ustedes saben que Pablo es el apóstol, fue el apóstol llamado a los gentiles. Pedro fue el apóstol que Dios usó más con los judíos, pero también hay un caso en el libro de Hechos, ¿cierto?, donde es afirmado a través de este lienzo, a través de esta visión que él tiene, y Dios le dice: ya no puedes hacer acepción de personas, ya no es de esa manera, ¿sí? Entonces, ese misterio que estaba ahí guardado es eso, de que ahora los judíos y los gentiles son un mismo pueblo, una sola iglesia. Es por eso que Pablo le dice a los efesios que él ya les ha escrito, los devuelve. Mire, eso es lo que yo les estoy diciendo, lo que escribí acá desde el capítulo 1, lo que yo les vengo diciendo, aunque en su momento no tenía capítulos y Pablo no escribía por capítulos, pero eso era lo que él estaba diciendo. O sea, devuélvanse y verá, vuelvan a releer, ¿sí? Esto ya yo se los he escrito, pueden volver atrás en la carta. Eso es lo que él está diciendo ahí. Ahora, al ser sacado a la luz este misterio, pues ya deja de ser un misterio. Ya no es un misterio. Ya fue sacado a la luz. Fue sacado a la luz. Ahora expliquemos un poquitico eso de qué es un misterio. Desde el diccionario se dice que un misterio es algo oscuro, o sea, algo que tú no ves, que no entiendes, ¿sí?, que es inexplicable, que es incomprensible. Sin embargo, la palabra que aparece ahí en el griego, mysterion, es un poco diferente, porque aunque sigue siendo un secreto, ya no está celosamente guardado, sino que está abierto. Es como aquello que decimos que es un secreto a voces. Un secreto a voces. Para nadie está oculto el Evangelio. La palabra es predicada. Y yo creo que aquellos que abrimos el YouTube, por ahí te salen 2 o 3 videos de alguien hablando de las Escrituras, ¿cierto? Está ahí a la mano, eso no está prohibido, ¿sí? Entonces no hay excusa. Más simplemente, Mysterium es una verdad hasta el momento oculta al conocimiento o entendimiento humano, pero que ahora es revelada por revelación de Dios. Entonces, para nosotros, su iglesia, aquellos que le hemos conocido, ya no es un misterio. Aquellos que no conocen a Dios, esto sí es un misterio. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver ahí desde los versículos del 6 al 7, lo que dice Pablo respecto a esta gracia que Dios nos ha dado. Y este es el misterio. Aquí él está diciendo cuál es el misterio. Le está dando el significado, lo está dando a entender. ¿Cuál es ese misterio? Dice en el verso 6: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. Entonces, vemos esto, ¿cierto? Que los gentiles son herederos y coherederos del mismo cuerpo. También que somos copartícipes de la promesa en Cristo. Y también que es por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. O sea, es decir, esto solo podía pasar por medio del Evangelio, porque al ser predicado, al ser dado a conocer Cristo,
podemos entender, ver la gracia de Dios, cómo se muestra a nosotros, a quienes le hemos conocido. Ahora es importante tener en cuenta aquí el contexto, ¿cierto? Y vuelvo otra vez a reafirmarlo. Pablo está afirmando a los gentiles. Y yo creo que un poco nos afirma a nosotros. Porque todavía hay algunos hermanos que están tomando prácticas judías para sentirse más bendecidos por Dios. Y no. Simplemente esas prácticas eran sombra de lo que había de venir. ¿Se pueden considerar como judaizar? Eso es lo que pasa con los gálatas, ¿cierto? Entonces, tomar esas prácticas que hacen los judíos no nos hace más cristianos. A nosotros nos hace cristianos Cristo. Por eso somos cristianos. No nos hace cristianos las prácticas judías. Cristo es quien nos da la identidad. Nuestra identidad está escondida en Él y en la obra que Él realizó en la cruz. Entonces, por eso es importante entender eso. La afirmación que Él está haciendo aquí a los efesios y a nosotros también, para no caer en prácticas que no son para nada bíblicas, ¿sí? Es decir, vemos algunas prácticas que practicamos, pues que vemos en Levítico, pero esas prácticas eran sombra o eran símbolo de lo que iba a ser Cristo, de lo que iba a venir, ¿sí? Si nosotros nos ponemos y nos volvemos a tratar de cumplir la Torá, a tratar de cumplir la ley, estamos diciéndole a Cristo: Jesús, lo que tú hiciste, eso no tiene ningún valor, te la embarraste, yo necesito hacer algo porque tú no, o sea, lo que tú hiciste no tiene sentido. Cuando caemos en esas prácticas, estamos diciéndole a Jesús: perdiste el tiempo. Le estamos diciéndole a Dios: Dios, no es de la manera que tú piensas. O sea, yo lo quiero hacer así porque es que yo tengo que ganarme tu gracia. Entonces, por eso es importante entender el contexto de lo que está pasando aquí, ¿cierto? Entonces, los gentiles, los efesios, en ese momento estaban siendo engañados con argumentos que les llevaba también a entender que eran inferiores para llevar a cabo la obra de Cristo. Pablo les está revelando el misterio, este misterio que estaba ahí oculto, y les está diciendo que ellos tienen la misma dignidad de dar a conocer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor a las naciones por la obra de Cristo. Entonces, y volvemos a lo mismo, por eso en el capítulo 2 les había dicho, les afirmó, es por eso que anteriormente, ¿cierto?, les dijo que de dos pueblos ha hecho uno. Los pone al mismo nivel de los judíos convertidos a Cristo. Y bueno, esto ya se los dije, judíos y gentiles unidos y reconciliados son la iglesia que lleva a cabo la obra de Cristo como su cuerpo, ¿sí?
Entonces, bueno, ya ahí como para terminar, hay algunas sectas que dicen llamarse cristianas, pero sus bases son, bueno, le llaman mesiánicas, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, porque a veces pensamos que porque son mesiánicos ellos sí están más, mejor dicho, ya tienen los 2 pies allá con Dios. No. Si no han creído en Cristo como su Señor y Salvador, si siguen haciendo las prácticas judías del pasado, no, entonces no han creído en Él. Entonces por eso tenemos que tener cuidado, y no que porque sean judíos mesiánicos entonces ellos sí están 10 pasos adelantados a nosotros. No, hay que tener cuidado con eso. Y no estoy diciendo con esto que no hay judíos honestos que realmente han creído en Cristo como su Señor y Salvador. No estoy diciendo que todas las iglesias que se llaman mesiánicas son así. No. Hay iglesias mesiánicas es decir, que tienen cuidado con estas cosas y que han entendido la obra de Dios y su propósito. ¿Sí? Es en Cristo la salvación. Es en Cristo. No es por obras. No es por obras, ni por apellido, ni por descendencia humana. Es en Cristo. En Cristo y por Cristo, por su obra en la cruz. Muy bien. Entonces, esto también nos afirma a nosotros aquí como iglesia de Koinonía, además de esto que les dije, porque muchas veces podemos llegar a pensar que somos menos que cualquier otra iglesia o otro ministerio, ¿sí? Porque de pronto en la iglesia X tienen 1000 miembros. Oye, Koinonía, ¿qué pasó? Es que el Espíritu de Dios no está aquí. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces cometemos un error cuando nos comparamos con otros ministerios. Bueno, de pronto Dios le dio, allá en Medellín había varios ministerios que Dios les puso en su corazón ir a cuidar a la gente de la calle y a los niños de la calle, y hay muchas fundaciones allá, ¿sí? Pero eso no quiere decir que entonces si tu iglesia no tiene una fundación, entonces no, eso no, el Espíritu de Dios no está ahí. O que es que si no tienes una determinada, es decir, que si no se caen al piso y que si no hacen manifestaciones extraordinarias, visibles, entonces es que el Espíritu Santo no está ahí. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿sí? Entonces podemos cometer el error de compararnos con otros, ¿sí? También es un error pensar aquí a nivel iglesia, aquí nosotros, que los pastores o líderes ministeriales son más santificados y entonces ellos sí pueden cumplir y llevar a cabo la obra de Dios, porque yo no soy como ellos. Y entonces el hermanito de al lado me está pidiendo que me hable o que le hable de Cristo. Y le digo, no, espérate, yo te llevo el otro domingo a la iglesia para que el pastor te diga. No, tú tienes la misma capacidad, la misma dignidad. Dios te ha dado la misma dignidad y capacidad de compartir con quien sea, porque tú eres un hijo de Dios y es el Espíritu Santo que obra en ti. Él es quien pone palabras en tu boca. Y claro, conforme también tengas comunión con Él, ¿sí? Porque si no sabes qué decir, entonces quiere decir ¿cómo es? Que no estás teniendo comunión con el Señor, ¿sí? No es que no sepas qué decir, no, es que entonces no estás teniendo comunión con Dios. Bien. Así es, Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Por eso
¿Cómo será que nuestra medida es el varón perfecto, que es Cristo? Y es por gracia. Es por gracia. Entonces, mi hermano, si tú te consideras hijo de Dios y miembro en tu iglesia, entonces tienes las mismas responsabilidades de dar a conocer las inescrutables riquezas del Señor. Lo que dice Efesios 1, lo tienes, si has creído en Cristo, lo tienes. Toda bendición espiritual te ha sido dada, o sea, no es solamente Carlos o Juan, ¿sí? O estos pastores que salen en televisión y que los ven en todo el mundo. No. Más bien, gloria a Dios, ellos le han creído y están haciendo lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, más bien, nuestra medida es Cristo, no los hombres. Entonces, de ahí se desprende que subvaloremos, escuchen esto, subvaloramos el don de la gracia de Dios que Él nos dio para proclamar con nuestras vidas su verdad. Sí. En la experiencia de lo que estás hablando tú, de que Dios nos está utilizando independientemente de los roles en la iglesia, me acuerdo que había una persona con una situación, unos temores por cuenta de una mala interpretación, y me le acerqué a Felipe. Felipe, tengo esta situación tal, que con una persona, y creo que es un tema teológico. A la semana Felipe me llama y me dice, mira, te voy a prestar este libro para que leas y ayudes a la persona. Es decir, no, tráemela a mí para yo resolverlo. O sea, Dios a cada uno en la medida de las posibilidades que nos ha dado en su gracia, nos va a utilizar. Sí, Así que los es. pastores nos capacitan, nos ayudan, pero básicamente es como delegar su poder y su gracia en cada uno de nosotros. Sí. Entonces, y hay momentos en que vamos a tener que decir, hermano, no he llegado a esa parte de la Biblia. Déjame, si quieres oramos, yo hablo con mi pastor, que me explique esto, y espérame y hablamos el martes, te tengo respuesta, ¿sí? O sea, no tienes por qué miércoles, como que no, sí, o sea, si no entiendes algo, bueno, capacítate, el Señor te ha dado herramientas y hay libros, o sea, el internet está plagado de información buena, hay mucha mala también, pero también hay muy buena información y páginas sanas, ministerios sanos que ayudan, ¿sí? Entonces, sí, cometemos el error, y yo podría llamar eso como un pecado. Nos ocultamos en nuestra incapacidad, nos volvemos como el de la parábola, que el Señor te da un talento, entonces mejor lo guardo, ¿sí? Y no adoras a Dios y no lo alabas aún con lo poco que tienes, ¿sí? Entonces nos ocultamos en nuestra incapacidad, y cuando el Señor nos está afirmando constantemente que Él nos ha dignificado en Cristo, constantemente nos está diciendo que Él nos ha dignificado en Cristo, tiene la misma capacidad de hacerlo por su gracia, nos ha hecho capaces y nos ha dado toda bendición espiritual por su gracia. En esto no eres menor que nadie, porque no se trata de ti, se trata de Dios. Tú lo haces para Él y para su gloria. Él es quien te capacita, ¿sí? Y escuchen esto, Él lo hace conforme al don de la gracia de Dios que nos ha concedido, según la eficacia de su poder. No es la eficacia de cómo yo predico aquí, entonces tú te fuiste para la casa con lo que el pastor predicó. O no es la eficacia con la que un hermano vino y me comentó cómo Dios le habló a través de la Biblia. No, es la eficacia del poder de Dios, que si tú eres hijo de Dios, ya habita en ti. Ya habita en ti, ¿sí? Voy a ir un poco más rápido, perdón. Entonces, recordemos que es por gracia, ¿cierto? Y que
Dios no hace acepción de personas. Muy bien, el propósito de creo que sí hay otro, eso. El propósito del misterio. Perdón. Ese misterio estaba ahí, ¿cierto? Pero tenía un propósito. Ahora este propósito se hace visible en Cristo. Y Pablo lo dice. ¿Cuál es el propósito? No, lo tengo aquí escrito. Ok, sí, verso 8. Verso 8, ya en la segunda parte. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Volvemos a lo mismo. Está afirmándonos, está afirmándoles, ¿sí? Y además sacar a la luz cuál es la dispensación de ese misterio que por los siglos el Señor había tenido oculto. Y fíjense que dice aquí, oculto en Dios, creador de todas las cosas. Es Dios quien lo había dispuesto así. Ustedes saben que desde un principio aquí lo leemos en Efesios 1, cuando dice que Él nos predestinó. Él ya tenía un propósito, ya tiene un propósito contigo desde antes que tú nacieras. ¿Sí? Entonces, Pablo hizo esto, ¿cierto?, a través de las cartas y la predicación del Evangelio. De esa manera, él dio a conocer esa revelación que el Señor le dio como administrador. Por eso él dice que a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces, si se fijan aquí, a pesar de que él está diciendo a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, él está queriendo decirle, miren, Dios, a pesar de yo ir en contra de su voluntad, a mí me eligió. Yo era pecador, yo era perseguidor de la iglesia, y por su gracia, me está permitiendo llevarles a ustedes este mensaje, ¿sí?, de este misterio que estaba oculto. Muy bien. También habla respecto a la multiforme sabiduría de Dios. Esto es lo que se está dando a revelar, sea conocida a través de la iglesia. Ahora ya no solo Pablo es el administrador de ese misterio. Ahora tú y yo lo administramos, damos a conocer a Cristo a través de la predicación del Evangelio, ¿sí?, con nuestros labios, pero también con nuestra vida. Predicamos el Evangelio, damos a conocer ese misterio a los demás, a las naciones, como el Señor lo da a entender. Y qué interesante que incluso se le está hablando a las regiones celestes. Y esto parece aquí como, a veces vemos esto como por allá, súper espiritual, que es espiritual, claro que sí, pero cuando la Escritura está hablando de las regiones celestes, está hablando de principados, potestades, obviamente está hablando de nuestro enemigo y está hablando de cómo el mundo está engañado. Recuerden que a la luz de la Escritura, el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Exactamente. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, esas leyes que uno dice, oye, pero ¿por qué ponen esa ley que apunta a que los pedófilos tengan derecho a tener un niño? ¿Sí? Leyes como esas, no voy a entrar aquí en detalles, pero eso pasa porque el mundo está engañado, está bajo el maligno. Y nosotros somos la luz del mundo. Nosotros como iglesia, el Señor nos ha dispuesto
para esto, para dar a conocer, ¿sí? De tal manera que aquellos que están en contra de la voluntad de Dios y que son usados por el maligno, también les llegue el mensaje y entiendan que eso no es así. De hecho, no sé si algunos han escuchado este apellido Laje, no me acuerdo el nombre de él, Agustín Laje. Él se convirtió a Cristo, pero él no inició como cristiano todo lo que hacía, pero él se convirtió a Cristo y él empezó a defender las verdades de Dios sin querer. Por eso la Escritura dice, cuando el Señor decía que de estas piedras podía levantar ministros. Personas que uno ni por ahí, pero que Dios en su gracia ha usado y muchos llegan a los pies de Cristo. ¿Pero por qué? Por la iglesia. Dios ha usado su iglesia, ¿sí? Dios ha usado su iglesia y el mensaje ha llegado y ha afectado. Entonces, no tengamos temor en compartir y en rechazar y aún en denunciar lo que no está bien delante de Dios y que la sociedad quiere poner como normal y natural, ¿sí? Entonces a eso es lo que se refiere aquí con este tema de que aún las regiones celestiales, potestades, principados, van a ser afectados, son afectados, ¿sí? Muy bien, y aquí acceso a Dios, ahora tenemos acceso a Dios por la obra de Cristo, lo vemos aquí en el verso 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Este propósito eterno que llevó a cabo Cristo, que aparece en el verso 11, que la iglesia ahora es la administradora. Por eso fíjense qué interesante lo que dice la Escritura cuando dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Cómo el Señor se está manifestando en el mundo? A través de su iglesia. Su cuerpo, nosotros. Y nos recuerda esta verdad de que Dios está con nosotros. Por eso habla de que tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la obra de Cristo. Entonces, recuerdan que hay un texto que dice donde dice Jesús que haríamos cosas mayores que las que Él hizo. ¿Sí? Eso creo que lo dice Juan. Y no se refiere a milagros vislumbrantes, es decir, a veces vemos ese texto como que vamos a levantar enfermos, y claro que sí, es decir, se puede hacer, pero por la voluntad de Dios. Pero a lo que se está refiriendo el texto aquí es a lo que Cristo, a lo que Jesús nos dejó por hacer. ¿A quién envió a que se predicara al mundo el Evangelio a las naciones? A la iglesia. A la iglesia. Por eso el Señor nos llama a ser luz y sal a las naciones, proclamadores del reino que ya vino en Jesús. Y todo esto con el aval del Padre, con la plena certeza de disfrutar de su misma presencia y dirección, que es nuestra riqueza. Eso es lo que nos dice en Efesios 1. Él es nuestra riqueza.
tenemos acceso a Dios, ¿cierto? Como hijos amados por la obra de Cristo. Y esto no puedo dejar de decirlo. El Señor, Él es nuestro mayor bien. No es un don espiritual, que es bueno que lo desees y que lo pidas a Dios. Pero Jesús es nuestro mayor bien. Dios es nuestro mayor bien. Tampoco es que te vaya bien en los negocios. Qué chévere sería eso. Nuestro mayor bien es Dios. Y por eso es que desde el principio lo dice aquí. Y es todo lo que está diciendo el texto, la carta. Nosotros hemos sido bendecidos con Dios mismo. Cuando dice que con toda bendición espiritual, se está refiriendo es a Dios mismo, su plenitud habitando en ti. ¿No les parece eso maravilloso? Y eso era un misterio que ahora ya conoces, ya conocemos por su gracia. Y bueno, por último, Pablo anima a los creyentes a no desanimarse por las tribulaciones que él está viviendo, ¿cierto? Ya que en últimas son para su gloria. Cuando está hablando aquí de que son para gloria de ellos, está queriendo decir que lo que él está padeciendo en últimas, Dios lo está usando para él bendecirlos a ellos, ¿sí? Para él bendecirlos a ellos. Y lo vemos a través de las cartas. Muy bien. Vamos a tener unas aplicaciones para terminar. En lo que vimos en todo el texto, reconoce el propósito de tus pruebas. En lugar de preguntar ¿por qué?, pregúntate más bien ¿para qué?, ¿cierto? ¿Para qué me has puesto, Señor, en esta situación? Confía en que las pruebas van a moldear tu carácter, están moldeando tu carácter. Si Dios está sacando o está permitiendo pruebas en nuestra vida, yo estoy seguro que algo estás viendo y algo en lo que reconocemos que tenemos que dar pasos. Anda, se quedó mucho ahí, pero bueno. Sí, recordemos Romanos, ¿cierto? Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es. Muy bien, eso es, termínenla porque eso es completico, eso no es solamente ese pedacito. Muy bien. Vive como un coheredero de Cristo. No dudes de la gracia de Dios. No dudes del don de Dios que ya está en ti, que ya te ha dado, como le dice Pablo a Timoteo. Reconoce que tu identidad en Cristo te da igualdad y dignidad delante de Dios. En Cristo. No subestimes tu capacidad para servir a Dios. Sí, tú vienes a servir aquí en la iglesia cuando apoyas en algo, ¿cierto? Cuando estás en un ministerio, pero tú lo haces para Dios. No para que el pastor te vea y para que los hermanos vean qué laborioso es el hermano o qué santificado es. Involúcrate en la misión de la iglesia, entendiendo que eres parte del cuerpo de Cristo. Somos llamados a anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Comparte el mensaje de salvación en tu entorno, usando tu testimonio personal. Vive de manera que otros vean las riquezas de Cristo reflejadas en tus acciones. Recuerden que nosotros somos imagen y semejanza del Señor. La iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a dar a conocer la sabiduría
y gloria de Dios. Pregúntate, ¿cómo puedo ser sal y luz en mi entorno hoy, o mañana, o pasado mañana, pero hoy? Busca oportunidades para servir, ayudar y ser un reflejo de Cristo en la comunidad. Encuentra consuelo en saber que las pruebas son temporales y forman parte de un propósito eterno. Anímate en la verdad de que Dios te sostiene en todo momento. Ora por fortaleza y confía en su plan, incluso cuando no entiendas las circunstancias. ¿Ya? Listo. Muy bien, sí, aquí tengo. Bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Vamos a orar, dar gracias a Dios por su palabra, que siempre nos bendice y que siempre nos hace notar. Esto no lo había visto, Señor. Y si ya lo había visto, me afirmas mi corazón. Gracias, Padre, por tu palabra hoy, con la cual nos has bendecido a nosotros como iglesia. Gracias por santificarnos a través de ella. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por hacernos parte de tu iglesia. Gracias porque hay propósito, Señor. No somos solamente iglesia para poner un nombre al lado, iglesia Koinonía. No, somos iglesia porque hay propósito. Somos tus hijos, te pertenecemos. Padre, que podamos entender, Señor, nosotros como iglesia local aquí, tus propósitos. En lo que ya nos has dado, los dones que nos has dado, las capacidades que nos has dado. Abre nuestro entendimiento para obrar conforme a tu voluntad y para tu gloria. Y en aquello, Señor, que quizá has traído hoy a nuestra mente el reconocimiento que debemos dar pasos de arrepentimiento y sí, dar pasos de fe. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo aclare nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y sí, Señor, bendícenos como iglesia. Gracias porque ya nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Guárdanos como iglesia también, Señor, en medio de las pruebas. Guárdanos, Padre, de tanto argumento extraño, ideales que vienen de afuera, que tratan de envolvernos y que nos desenfocan de tu propósito, Señor, para nosotros como iglesia. Bendice Koinonía, bendice tu iglesia Koinonía, Señor. Y ayúdanos, Señor, a reconocer y a ser afirmados como cuerpo, Señor. No islas, sino cuerpo. Somos tu cuerpo por gracia, por tu gracia. Gracias, Señor. Santifícanos hoy y siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,